esta arrogancia y esta exclusión se dio desde el momento mismo de la instalación de la Asamblea, porque se dejó fuera a la oposición legislativa y particularmente a Nuestro Tiempo, Vamos, Arena y el FMLN, de la configuración de la comisión tanto de preparación como de instalación de la Asamblea, y se dejó fuera también a estos 4 partidos políticos de la conformación de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. No se respetó un principio básico en una democracia, que es la representación proporcional en la Junta Directiva, en un organismo colegiado como es la Asamblea, tomando en cuenta la cantidad de diputados que tiene cada fracción. Tampoco se integraron, y en ese punto estaba, que cada comisión de trabajo fuera integrada nombrando a los representantes de los partidos políticos y eligiendo en cada comisión un presidente, un secretario y un relator, como lo establece el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. A mí lo único que se me ocurre pensar es que no las integraron para, de esa manera, poder facilitar la solicitud de dispensa de trámite y someter a discusión en el mismo pleno las piezas de correspondencia en la que se iba a pedir la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República. Si Bukele, por ejemplo, le hubiera ordenado a la bancada de Nuevas Ideas que no solo instalara la Junta Directiva y eligiera la Junta Directiva, sino que nombrara a los diputados en cada una de las comisiones de trabajo, lo que habría pasado sencillamente es que las piezas tendrían que haber pasado estudio de las comisiones respectivas, como debió de haberse hecho, y ya en las comisiones respectivas no necesariamente Nuevas Ideas aseguraba los votos necesarios para obtener un dictamen favorable. Hay que tomar en cuenta que en una comisión no importa que Nuevas Ideas tenga 56 diputados y que sumados a los diputados de Gana, PCN y PDC sumen 64. Ahí cada partido tiene 1 o 2 diputados dependiendo de los diputados que acredite en cada comisión de trabajo, y en una comisión tan importante como la Comisión de Legislación o la Comisión Política, que es la que tendría que haber visto lo de la destitución de los magistrados en el Fiscal General de la República, es muy probable que los diputados que acreditara Nuestro Tiempo, Vamos, Arena y el FMLN no habrían votado por la destitución de los magistrados y del fiscal. Y entonces hubiera tenido cuesta arriba Bukele para obtener un dictamen favorable a la destitución. Además, le habrían dado tiempo a la Sala de lo Constitucional, o más bien, la Sala de lo Constitucional habría tenido tiempo para prevenir a la Asamblea de que con su destitución y en la manera como se hizo o como se pretendía hacer, se estaría violando la Constitución y hubiera emitido medidas cautelares donde la mayoría de Bukele no podía haber hecho mayor cosa. El cálculo de Bukele y sus jurídicos es no dar tiempo ni espacio para que se diera este escenario. Y por eso es que votaron en forma express por la destitución de los magistrados de la Sala, sin exponer causas justificadas en el Pleno, como lo exige la ley, y además de eso, procedieron a renglón seguido a elegir nuevos magistrados sin analizar detenidamente sus currículos, sin recibir propuestas del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Federación de Abogados, como establece la ley. Y sin que se presentaran más opciones para sustituir a los funcionarios que serían destituidos. Incluso después de que fueron elegidos, incluyendo también aquí al Fiscal General de la República, que fue destituido Raúl Melara y elegido en su lugar Rodolfo Delgado, el Ejecutivo, con el apoyo de la PNC, procedió a instalar a los nuevos magistrados y al nuevo Fiscal General en sus oficinas con un evidente y desproporcionado uso de fuerza policial. Por eso es que 2 congresistas que integran, uno preside la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos y el otro preside la Subcomisión de Asuntos Hemisféricos del Congreso de los Estados Unidos, el congresista Cires, han pedido estos 2 congresistas que sean sancionados los 64 diputados que votaron por esta destitución y por este nombramiento, quebrantando la Constitución, y que votaron también por la destitución del Fiscal General de la República y el nombramiento de un nuevo fiscal. Y la sanción, pues, que han recomendado al Departamento de Estado es que sean revocadas sus visas de turista o sus visas oficiales para ingresar a los Estados Unidos. Hay otro elemento de análisis que quiero introducir. Si bien es cierto que la Constitución faculta a la mayoría calificada de la Asamblea para nombrar y para reelegir o para destituir magistrados,
de la Corte Suprema de Justicia o para nombrar, reelegir o destituir al fiscal general de la República, este proceso, sobre todo el proceso de destitución, tiene que hacerse en base a causas justificadas establecidas en la ley. Una cosa es, como han dicho algunos juristas, tener la facultad para destituirlo, y otra muy diferente es que existan causas justificadas para hacerlo. ¿Y qué pasó? Los magistrados, a pesar de que habían emitido, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a pesar de que habían emitido ya una sentencia esa misma noche, declarando inconstitucional su destitución y la eventual elección de nuevos magistrados, a los magistrados se les destituyó bajo el argumento de que habían emitido sentencias reñidas con la Constitución y que algunas de ellas habían interferido con atribuciones del Ejecutivo y habían invadido atribuciones propias del Ejecutivo. Y esto había bloqueado sus labores. Y en el caso del fiscal general, quizás el argumento más sólido que presentaron, que no fue discutido únicamente, fue expresado, es que el fiscal general respondía a un partido político, respondía al partido Arena. Nada de eso fue demostrado durante la plenaria, lo dieron por sentado y procedieron a destituirlo. Ahora, ¿quiénes son los nuevos magistrados y el nuevo fiscal? Dos de los nuevos magistrados, Elsie Dueñas Lobo y Óscar Alberto López Jerez, ya estuvieron en la Corte Suprema de Justicia. Y en el momento en que estuvieron eran cuota del partido Gana y siguen siendo cuota del partido Gana. Responden al diputado Guillermo Gallegos, que es secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, o perdón, tercer vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, y al expresidente Tony Saga. ¿Quién es López Jerez? Este fue defensor de una empresaria acusada de evadir más de 14 millones de dólares y utilizó su amistad, cuando fue defensor, en este caso, su amistad con el ex fiscal Luis Martínez para favorecerla en el proceso. El hermano de López Jerez trabaja en Casa Presidencial. La magistrada Elsie Dueñas. ¿Quién es la magistrada Elsie Dueñas? Ya fue magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo cuando esta sala falló. Si ustedes recuerdan, esa sentencia falló a favor de Avianca para evitar que pagara más de 30 millones de dólares en impuestos por la compra de combustible para sus aviones. El impuesto lo estaba queriendo cobrar el Ministerio de Hacienda, pero Avianca apeló ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Contencioso Administrativo falló a favor de Avianca. Tiene un hijo que fue candidato a diputado de Gana y que trabaja en la Digestis del Ministerio de Economía. Por eso es que no me extraña que en una entrevista que le hicieron a Roberto Crit hace un par de días en el periódico oficialista El Salvador, allí Roberto Crit celebra la instalación de la nueva Junta Directiva y dice que espera que la Asamblea Legislativa legisle a favor del país y a favor de la población. Claro, si eligieron a una magistrada que falló cuando era magistrada de la Sala de Contencioso Administrativo a favor de la empresa Avianca para que no pagara 30 millones de dólares. Uno puede hacerse la pregunta, ¿y estos magistrados no son más de lo mismo, señor Bukele? Hay otro magistrado que es José Ángel Pérez Chacón, que fue el que defendió ante el juez del caso El Mozote al presidente Bukele y al alto mando castrense por negarse a entregar los archivos militares de la masacre. Ahora, el peor de todos, el magistrado Héctor Nahum García. Este formó parte del equipo de fiscales y siendo parte de ese equipo de fiscales se dedicó a armar casos y a falsificar pruebas en algunos procesos judiciales de esta corrupción. Fue despedido por Melara Raúl, fue cesado en su cargo. Jurídico y formó parte del equipo de defensores de Arriaza Chicas cuando enfrentó el juicio en la pasada legislatura. Todos estos magistrados tienen la tarea de revertir las sentencias emitidas por la sala anterior, que es lo que vamos a comenzar a ver a partir de ahora, y que, según Bukele, han bloqueado su trabajo. Además, van a rechazar, lo más seguro, las demandas de amparo que han presentado funcionarios y trabajadores despedidos por Bukele desde el primer momento en que él asumió la presidencia, o las que podían presentar los trabajadores municipales que seguramente serán despedidos
o ya comenzaron incluso algunos de ellos a ser destituidos por las nuevas alcaldías y nuevas ideas, como está ocurriendo en la alcaldía de San Salvador y en la alcaldía de San Marcos. ¿Quién es Rodolfo González, el nuevo fiscal general de la República? Fíjense que, y esto lo quiero dejar sentado, yo no estoy defendiendo a Raúl Melara, al contrario, siempre lo sostuve. Me parece que Raúl Melara fue un mal fiscal, que desconocía las leyes penales, que no tenía experticia en el derecho penal y que además respondía a una agenda establecida por la derecha. No en balde, Raúl Melara fue financista del Partido Arena, fue colaborador o asesor jurídico del ex candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 2019 del Partido Arena, Carlos Calleja. Entonces, yo no lo estoy defendiendo. Ahora, destituirlo para nombrar a un fiscal peor que él, igual o peor que él, esto no significa ningún avance para la democracia. Rodolfo Delgado fue jefe de la Unidad de Crimen Organizado y Defensa de los Intereses del Estado en tiempos de Luis Martínez. Usó su cargo, óigase bien, usó su cargo de acuerdo a una investigación de un ex agente de la DEA para proteger y encubrir a Adán Salazar, alias Chepe Diablo, jefe del cártel de Texas. Luis Martínez, siendo fiscal general, le ordenó que lo acusara de lavado de dinero y Rodolfo Delgado, en cambio, lo acusó de un delito menor y escarcelable como es el de evasión de impuestos. Y maniobró para que el caso de Chepe Diablo y el cártel de Texas fuera llevado por su unidad y no por otra unidad, que es la que tendría que haberlo llevado por idoneidad, que era la unidad de delitos de lavado y corrupción. Douglas Meléndez lo contrató como asesor principal cuando llegó a la fiscalía y junto con otros fiscales fue también quien se dedicó a armar casos y fabricar pruebas falsas para sostener en los tribunales casos de supuesta corrupción. Luego pasó a trabajar a CAPES y fue parte del equipo de abogados defensores que dirigió Nahum, el director de la Policía Nacional, Arriaza Chicas. Ahora, hay otro dato interesante. Rodolfo Delgado fue fiscal durante la administración de Belisario Artigas y existe un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos de entonces que demuestra que Rodolfo Delgado toleró, permitió y promovió abuso de autoridad, tortura durante los interrogatorios y detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional Civil de algunos imputados en diferentes casos de secuestro. ¿Cuál es la misión que tiene ahora como fiscal general? Archivar los expedientes de corrupción que tiene abiertos la Fiscalía en contra de algunos funcionarios del gobierno Bukele y comenzar una cacería de brujas contra la oposición y aquellos que representan un obstáculo para los planes de Bukele. Hace un par de días en una entrevista de televisión, no sé si fue el lunes, me parece que fue el lunes, anunció parte de sus intenciones. Dijo que iba a revisar el acuerdo de cooperación de la Fiscalía con las CICIES, porque esta comisión de la OEA presentó 12 avisos de investigación a la Fiscalía en contra de funcionarios del actual gobierno. Y dijo que también iba a analizar las causas de destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del exfiscal Raúl Melara para establecer si cometieron o no delitos que perseguir, por ejemplo, el prevaricato. Bueno, y miren cómo la agenda está claramente establecida y las cosas se van dando con una milimétrica precisión. En consonancia con esto, ayer la Asamblea Legislativa aprobó una ley con efecto retroactivo, la declaración Ley de Interés Público, para que se pudiera aplicar en casos anteriores, es decir, en forma retroactiva. Solo las leyes que son declaradas por la Asamblea de Interés Público tienen efecto retroactivo. De lo contrario, las leyes se aplican desde el momento en que entran en vigencia para adelante. Pero ayer la Asamblea aprobó una ley con efectos retroactivos que le conceden inmunidad a todos los funcionarios que realizaron o autorizaron compras de medicamentos y suministros médicos en el contexto de la pandemia. Y hay una ley o hay un artículo de la ley que claramente establece que el personal médico de salud, como los funcionarios del Ministerio de Salud o de otras instituciones, no podrán enfrentar procesos administrativos o judiciales por las compras que se hayan realizado durante la pandemia.
justamente las acusaciones que podría enfrentar el ministro de Salud, Fran Alaví, que tiene un expediente abierto en la Fiscalía General de la República. Y es justamente la acusación que podría enfrentar el ministro, exministro de Agricultura, ahora viceministro de Agricultura, Pablo Salvador Anliger, por las compras realizadas durante la pandemia de alimentos. Con esta ley, el fiscal general tiene servida en bandeja de plata la excusa para enviar al archivo o cerrar expedientes basados en avisos de supuesta corrupción en contra de funcionarios de este gobierno. Entonces, y este es un tercer elemento de análisis que quiero introducir. ¿Qué le espera al país después de esta plenaria o de las plenarias que hemos tenido durante esta semana? Es claro que va a continuar la escalada autoritaria que inició con la toma del Palacio Legislativo hace más de un año. Aunque para ello tenga que seguir tomándose las instituciones del Estado y vulnerar su independencia. Tomarse la Corte de Cuentas de la República, ya que se tomó la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, tomarse la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la República, tomarse la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos, tomarse la Procuraduría General de la República, tomarse el Tribunal Supremo Electoral, ya se tomó el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, tomarse todas las instituciones. Bukele no está cediendo en su propósito de acumular más poder y llegar a tener el control de las instituciones del Estado para ponerlos al servicio de su proyecto político y económico de carácter oligárquico. Y los hechos, si nosotros los comenzamos a registrar, lo evidencian. No me lo estoy inventando yo. Intentó, dije, antes tomarse la asamblea y destituir a los diputados, que era un obstáculo para él y para sus planes. Incumplió a lo largo del año pasado y sigue incumpliendo sentencias de la Sala de lo Constitucional y violando las leyes. Manipuló la campaña electoral pasada y mintió para lograr mayoría de los diputados de la Asamblea y la mayoría del gobierno municipal. Una vez instalada la Asamblea, el primer acto político de la Asamblea es destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son un obstáculo para Bukele, y tomarse el control de la Corte Suprema de Justicia. Destituye al fiscal general de la República, no porque sea un obstáculo para Bukele, porque la verdad que no le ha contado las costillas al gobierno, solo tiene abierto algunos expedientes por iniciativa de las CICIES. Y por eso es que el fiscal nuevo, Rodolfo Delgado, va a revisar el acuerdo de cooperación entre la Fiscalía con las CICIES. Pero, ¿qué puede haber a la base? En mi opinión, hubo una falta de entendimiento con Bukele, entre Raúl Melara y Bukele, porque Raúl Melara es evidente que está enfrentando presiones de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De esa manera, nombra un nuevo fiscal que hará la tarea que Raúl Melara no quiso o no pudo hacer, al menos no según instrucciones de Bukele, que era archivar los expedientes de corrupción de los funcionarios del gobierno actual. Comienza entonces, en mi análisis, una nueva era en la que Bukele tendrá el control casi absoluto de las instituciones y se quitará los obstáculos que le impedían concretar su proyecto político y económico. Y estas acciones, por supuesto, que ya comenzaron a generar reacciones internacionales que afectarán no solo al gobierno, sino que al país. Congresistas y senadores de Estados Unidos han pedido, como ya lo dije, que se revoquen las visas de los diputados que votaron por estas destituciones y también de los jefes policiales que facilitaron la instalación de los funcionarios en sus nuevos cargos. Y han pedido, y esto es lo más importante, que podemos, luego de que cierre mi análisis, comentar, han pedido que Estados Unidos suspenda la cooperación hacia El Salvador y bloquee las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para la obtención de un crédito de $1.300 millones, un crédito que tiene el propósito de cerrar el agujero fiscal de este ejercicio fiscal de este año. Y entonces, mi última reflexión sobre este tema. En mi opinión, nada de lo que ocurrió en la Asamblea el pasado 1 de mayo habría ocurrido si la legislatura anterior hubiera tenido el coraje y la voluntad política de llevar a cabo un antejuicio contra Bukele por la ocupación militar del Palacio Legislativo hace más de un año. En ese momento, la oposición legislativa contaba con los votos necesarios para juzgarlo por varios crímenes: alteración de la paz pública y alteración del orden constitucional y sedición. Si se hubiera hecho eso, se le hubiera puesto un freno a sus excesos autoritarios y a sus arbitrariedades. Por eso es que yo creo que en parte la oposición
que terminó funciones el 30 de abril en la Asamblea Legislativa, así como el tibio y genuflexo exfiscal Raúl Melara, son responsables de lo sucedido por omisión, por no haber actuado oportunamente tal como se los exige la ley y la Constitución. Mire, diferente lo ocurrido en los Estados Unidos. Faltaban 2 semanas para que el expresidente Donald Trump entregara su mandato al presidente Biden y, sin embargo, por la ocupación violenta de las instalaciones del Congreso, que fue promovida por el expresidente Trump a juicio de varios congresistas y senadores demócratas, incluso republicanos, se le llevó a cabo un juicio político. Cualquiera podría decir, ¿para qué un juicio político y de todas maneras va para afuera? Es que a juicio los congresistas y senadores de Estados Unidos que votaron a favor de este juicio político contra Trump, estos crímenes no podían quedar en la impunidad. Eso no lo vimos acá en El Salvador. Están apelando ahora a una comunidad internacional que ya les había advertido de esta escalada autoritaria y de sus consecuencias, y siguen dejando la responsabilidad de enfrentar este proceso que yo llamaría de destrucción de la democracia y del Estado de Derecho y de la entronización de la dictadura civil de Bukele. Se lo siguen dejando a la presión que puedan hacer fuerzas externas en lugar de convocar y ponerse al frente de una rebelión y resistencia civil a nivel nacional que evite estos problemas. Yo esperaría de la izquierda una oposición más combativa, pero todo parece indicar que se encuentra dividida frente a este hecho particular y frente al gobierno de Bukele. Hay quienes dentro del FMLN, sobre todo algunos integrantes de la actual comisión política del FMLN, han demandado solidaridad de la comunidad internacional, pero no se refieren a Bukele con nombre y apellido ni identifican a Bukele como el principal enemigo de esta coyuntura a vencer. Hay otros que no están en la comisión política, que estuvieron en la anterior comisión política y que tienen un vínculo más sólido con organizaciones populares de la sociedad civil y que ven con mayor claridad lo que hay que hacer y que han expresado su disposición de ponerse al frente junto con las organizaciones sociales de un movimiento de rebelión y resistencia ciudadana que le haga frente a la dictadura de Bukele y a las medidas antipopulares de este gobierno que ya comenzó a implementar y otras que se avecinan. Ya tuvimos una primera muestra de esto con el frente de organizaciones, más de 30 organizaciones, el día de ayer se concentraron frente al órgano judicial que dieron una conferencia de prensa en la cual estaban anunciando que se constituían en un movimiento ciudadano de resistencia y rebeldía. Entonces, fíjense una cosa. ¿Por qué podrían decir otros? ¿Y por qué no tomar al gobierno de Bukele como un aliado para los cambios? Sobre todo que él ha estado diciendo que hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el país y que esos cambios no se pueden hacer con los mismos de siempre, con la misma asamblea o con las mismas autoridades del órgano judicial o con el mismo fiscal general de la República. Porque esas son expresiones de Bukele del diente al labio. Bukele no está interesado en ser aliado de fuerzas progresistas y democráticas, como pretenden o como creen ingenuamente algunos elementos jóvenes de la Comisión Política del FMLN, respaldado por Jesús Merino, que tiene una alianza política y empresarial con el clan Bukele. Bukele, a la cabeza del clan económico de su grupo familiar, en tanto presidente de la República, tiene como propósito fortalecer el régimen oligárquico e incorporar a su grupo empresarial emergente a este régimen. Y aquí van los Bukele, aquí van los Catán, aquí van los Alíquer, aquí van los Castro, aquí van los Saca, e incluso aquí van los Merino, los Vega y todos los testaferros de las empresas del grupo Alba. Históricamente, quiero hacer una referencia histórica y con esto cierro, Raúl. Históricamente, los procesos de acumulación y concentración del capital han tenido en nuestro país como resorte para funcionar la utilización y el control del Estado por parte de familias pudientes. A finales del siglo XIX, y esto nos lo ilustra muy bien David Browning en su libro El Salvador, la Tierra y el Hombre, y a otros estudios que se han hecho
de esos años, a finales del siglo XIX, la naciente burguesía cafetalera que provenía y tenía sus antecedentes en la producción y comercialización de la miel, debió tomar, fíjense bien, debió tomar, y esta es una referencia histórica, el control del Estado para llevar a cabo procesos de expropiación y extinción de ejidos y tierras comunales, donde se encontraban las tierras aptas para el cultivo del café. Y esto luego después, décadas después, lo mismo ocurrió con el azúcar, lo mismo ocurrió con el algodón. Más adelante ocurrió ya casi a finales del siglo pasado con las privatizaciones y la recuperación que hizo la oligarquía del sistema financiero y del comercio exterior. Luego, ya después en los gobiernos de Arena, cuando privatizó la producción de energía térmica y la distribución de energía, cuando privatizó la telefonía, cuando privatizó el sistema de pensiones. Estos son procesos de acumulación y concentración de la riqueza, de acumulación de capital y de concentración de la riqueza, para los cuales utilizan los resortes del Estado. Es lo mismo que está haciendo el clan económico empresarial de Bukele. Bukele lo que busca es controlar el Estado para utilizar el Estado como resorte para empoderarse, empoderar económica, política y socialmente a su grupo empresarial y a sus aliados. Y poder participar en la repartición de bienes que aún están en manos del Estado. El objetivo del clan Bukele no es, como han dicho otros, destruir el sistema oligárquico o, como ha dicho él, crear un nuevo modelo de sociedad y promover los cambios que el país necesita. El objetivo del clan Bukele no es aliarse entonces con el pueblo salvadoreño para llevar a cabo las transformaciones estructurales que el país necesita. No es aliarse con el pueblo salvadoreño para resolver sus principales problemas. Estoy convencido que su objetivo es formar parte de un nuevo sistema oligárquico donde comparta poder económico con la vieja oligarquía que por años, por 30 años, ha representado el partido Arena. Ahora, aquí me surge un interrogante. ¿Por qué en el FMLN hay sectores que no alcanzan a ver esto y no encaran la alianza de José Luis Merino y sus testaferros, como Eric Vega, con Nayib Bukele? Y hay suficientes evidencias de que esta alianza se viene construyendo desde años atrás, cuando Bukele era alcalde de Nuevo Cucatlán, y se mantiene la fecha ahora que Bukele es presidente de la República. Veamos las marchas del 1 de mayo y con esta reflexión cierro el programa de hoy. Veamos las marchas del 1 de mayo y veámoslas como radiografía de la situación del movimiento social y sindical del país, como también las reacciones que luego de la toma de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República por parte de Bukele y su grupo político, las reacciones que también provocó esto en el movimiento social. Las marchas del 1 de mayo fueron 3. Una que salió del Salvador del Mundo al Parque Cuatlán. Esta fue la más numerosa, 10.000 personas aproximadamente según los medios de comunicación. Y estuvo integrada fundamentalmente por organizaciones populares. 20 o 25 organizaciones populares. Hubo presencia, por supuesto, de algunos dirigentes del FMLN. Ahí se vio a Medardo González, Nidia Díaz, Lorena Peña, Norma Guevara, Karina Sosa, Yancy Urbina, entre otros, que estuvieron en la anterior comisión política. Esta fue la marcha, en mi opinión, más combativa, con consignas en contra del gobierno, las medidas que el Bukele está impulsando y que llamaban a una resistencia y a una rebelión ciudadana. Hubo otra que fue convocada por unas 3 o 4 organizaciones. Yo antes, el lunes pasado, dije 2 o 3, pero luego revisando mis archivos me encontré que más o menos son 3 o 4 organizaciones sociales y sindicales. Y aquí participaron la mayoría de miembros de la comisión política del FMLN, que están controlados por José Luis Merino y que momentos antes habían llevado a cabo un acto de respaldo a los 4 diputados del FMLN que iban a ser juramentados ese mismo día en la Asamblea Legislativa. Estos son los que se llaman ramiristas. Esta salió de la Fuente Luminosa esta marcha sobre la 25 Avenida Norte para concluir en la Plaza Libertad.
Aquí hubo una participación menor de organizaciones populares, pero mayor de cuadros y de militancia del FMLN. Y sus consignas hacían poca referencia a Bukele y a su gobierno. Yo diría que eran consignas tibias. Y la tercera fue una marcha organizada por sindicatos y asociaciones de trabajadores que están controladas por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Una marcha lucida, con poca presencia, porque fue una reunión que en Capa estuvieron con Carolina Bernal, la jefa de gabinete, y el mismo ministro Rolando Castro, a quien le entregaron un pliego de peticiones y le anunciaron que los trabajadores, las organizaciones que habían marchado ese día, al menos las que ellas representaban, iban a pasar de la protesta a la propuesta. Es decir, iban a abandonar su rol de oposición ciudadana para trabajar de la mano con el gobierno. Ahora, ¿qué se puede hacer entonces frente a este escenario? 4 diputadas y diputados del FMLN no van a hacer mayor cosa en la Asamblea Legislativa. Debe de actuarse entonces, en mi opinión, la lucha social, y ahí el movimiento popular, las organizaciones sociales y los sindicatos son una pieza clave en este engranaje. Sobre todo porque se avecinan nuevas medidas antipopulares emprendidas por este gobierno, respaldadas por la Asamblea Legislativa bajo control de CAPRES. Bueno, vienen aumentos de impuestos al consumo. La decisión que conocimos el día de ayer de imponer el pago de impuestos a los periódicos con la reforma de la ley de imprenta, fundamentalmente el artículo 8, no debe tomarse como una medida de justicia tributaria como lo ha querido presentar el gobierno y como lo han querido presentar los diputados de la bancada de Nuevas Ideas, de Gana, del PCN y del PDC. Porque aquí no estamos frente a una reforma fiscal progresiva. Yo estoy de acuerdo que los impuestos como sociedades mercantiles tienen que pagar, o más bien los periódicos como sociedades mercantiles tienen que pagar impuestos, porque son sociedades mercantiles que buscan el lucro, la ganancia, al igual que la radio y la televisión, y por lo tanto no tienen por qué haber diferencias y no tienen por qué haber exoneraciones. Ahora, ¿cuánto puede recoger el fisco con el hecho de que los periódicos paguen impuestos? Ya están pagando algunos, pero ahora pagarían fundamentalmente el impuesto al IVA por la compra o importación que hacen de materia prima. ¿Cuánto se recogería? Los economistas que conocen del tema consideran que se recogerían unos 20 o 30 millones adicionales, de ingresos adicionales, de ingresos corrientes adicionales. Una verdadera justicia tributaria basada en el principio de que pague más el que gana más implica reducir impuestos que son regresivos, como los impuestos al consumo, por ejemplo, exonerando del pago del IVA a los alimentos y las medicinas, o bien oponiéndose a aumentar el IVA, como pretende este gobierno, como resultado de las negociaciones que tiene con el Fondo Monetario Internacional, y significa también establecer nuevos impuestos, como el predial, el impuesto a los bienes inmuebles, impuestos al patrimonio, que ya existen, pero implicaría aumentar el impuesto al patrimonio o aumentar el que ya existe, el impuesto a la ganancia de las grandes fortunas en el país. Esto no afectaría a los sectores de menores ingresos, como sí ocurriría en el caso de un aumento al IVA. Vienen recortes de empleos públicos y esto afecta a la población. Ya comenzaron a darse, como dije antes, recortes en las alcaldías sin ninguna justificación, sobre todo en la alcaldía de San Salvador. Vienen recortes de programas sociales, de financiamiento de programas sociales con el propósito de reducir el gasto público. Y viene la venta o concesión de activos del Estado que el gobierno aún posee. Y está presente la negativa de aumentar el salario mínimo bajo las empresas que en la actual situación económica o bajo el pretexto de que en la actual situación económica las empresas no están en condiciones de pagar más salario a sus empleados. Las perspectivas de reactivación de la economía y de crecimiento son ahora menos optimistas que meses atrás. Y el golpe que ha dado el gobierno y la asamblea con mayoría de partidos oficialistas, ese golpe de Estado ha encarecido el precio de los bonos, como ya hemos sabido, en la bolsa de valores, y hace más difícil que los inversionistas extranjeros tengan
interés en invertir en el país, existiendo otras plazas más atractivas y estables como Guatemala, como Costa Rica, como Nicaragua, como Panamá. En la región, ya no digamos en el continente. El gobierno tiene ahora cuesta arriba la negociación de nuevos préstamos. No hay que pasar por alto la amenaza a la que hice referencia que han hecho los senadores Bob Menéndez y Patrick Leahy, que dirigen la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, de que iban a pedir al gobierno Biden para que obstaculice, que ponga obstáculos o que ponga condiciones en las negociaciones entre el gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasaría si ese préstamo de 1.300 millones de dólares no es concedido por esta presión que pueden ejercer los senadores? Sencillamente, el gobierno no tendría dinero para cerrar el agujero fiscal que tiene el ejercicio fiscal de este año y que sobrepasa los 2.000 millones de dólares. Si el gobierno no consigue dinero, no va a poder ejecutar el presupuesto este año y deberá hacer recortes en el gasto que va a impactar en las condiciones de vida de la población. Entonces, se vienen medidas antipopulares ante las cuales se debe de crear un movimiento de resistencia y de rebelión ciudadana. Una mayor participación de las organizaciones sociales y populares y sindicatos del país, y el FMLN, como fuerza de izquierda, como fuerza prosistema democrática, tiene que ponerse al frente de este movimiento de resistencia y de rebelión ciudadana. Yo creo que estas son las ideas que quería compartir esta tarde, Raúl. Y bueno, tenemos aproximadamente unos 20 minutos o media hora. Usted distribuye el tiempo como mejor le convenga para ver si hacemos una discusión, una plática con usted por los comentarios que pueda tener sobre mi exposición, o incluso si ha habido amigos y amigas que le han escrito a su plataforma y que tienen algunas preguntas o comentarios que hacer. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, estimados amigos. Este ha sido el programa de Mauricio Funes Sin Censura, que se transmite a través de la plataforma de Raúl Palacios Presenta. Y siempre, después de que él finaliza su exposición, nosotros hacemos una pequeña charla con él sobre algunos de los comentarios, opiniones que se escriben, que publican. Desde luego que nos referimos a aquellos que saben hacerlo de una forma moralmente y éticamente bien. Aquellos que se dedican al insulto, pues ya saben, aquí no tienen cabida. Váyanse a los grupos donde ahí sí se los admiten. Vayan a las focas. Pues bien, y utilicé ese término de focas porque ya me cansé de que todo el tiempo nos estén diciendo o diciéndome a mí de otra forma, que es esta la forma de responderles a esos que me citan a mí de la otra forma. Pues bien, Mauricio, cosas interesantes. Pero antes de darle lectura a algunos de las opiniones que nos están dando, quiero que haga referencia un tanto a lo que ha ocurrido desde el día lunes en que el presidente Nayib Bukele se reúne con el cuerpo diplomático del país y lo que ha ocurrido desde ese día lunes, porque él los engañó, los invitó a una reunión informativa, supuestamente que él iba a proporcionarles información al cuerpo diplomático, pero les advirtió, no es que les advirtió, pero notificó en su invitación, de acuerdo a los reportes que dan algunos diplomáticos, que esa reunión sería de carácter privado, no público. Sin embargo, al día siguiente, martes 4 de mayo, el presidente convocó a una conferencia de prensa y lo hizo a través de una cadena nacional de radio y televisión. Y ahí los presentó como si en el momento estuviera reuniéndose con esos representantes del cuerpo diplomático. Es importante que las manifestaciones que se han hecho hasta el día de hoy de muchos de los miembros que estuvieron presentes en esa reunión y que inclusive le han pedido de forma
drástica, diría yo. Bueno, le exigieron al presidente Bukele que les den para el próximo día sábado el mismo espacio en cadena nacional porque quieren ellos dirigirse al pueblo salvadoreño. Por favor, ¿qué me puede decir sobre eso? Eso es un elemento que pensaba incluirlo, pero como estaba seguro que iba a surgir no solo de un comentario que usted pudiera hacer, sino que también de el público que nos está escuchando y viendo, voy a aprovechar entonces estos minutos que restan para dar mi opinión. Aquí hay varias cosas que tomar en cuenta. Primero, se confirma con esta cadena la mitomanía que caracteriza al presidente Nayib Bukele. Cuando hablamos que estamos frente a un mitómano, cuando estamos frente a un mentiroso consuetudinario, a un mentiroso enfermizo, no solo a alguien que utiliza la mentira o la mentira como estrategia. Bueno, en tiempos de Hitler, el ministro Goebbels, el ministro de la propaganda, en tiempos de Hitler, de la Alemania nazi, utilizaba la mentira como estrategia. En las dictaduras se utiliza la mentira como estrategia de control de la población. Pero Nayib Bukele va más allá de utilizar la mentira como estrategia de control de la población. Le resultó muy efectivo mentir y poner la mentira como verdad ante el imaginario colectivo en las elecciones pasadas. Le resultó muy efectivo y por eso es que logró ganar 56 diputados, el partido que él formó y que su grupo familiar controla. Pero ¿por qué mentirle a la comunidad diplomática? Tiene otras fuentes de información y que puede perfectamente contrastar la realidad con lo que ellos ven, con lo que analizan y con lo que les informan otras fuentes y que eso lo transmiten a sus respectivos gobiernos. ¿Por qué mentirles? ¿Por qué citarlos a una reunión para informar de lo que había pasado el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, para dar la versión oficial de las destituciones que se dieron el 1 de mayo y de los nombramientos que se dieron el 1 de mayo, llegar con ellos al acuerdo que se trataría de una reunión sin cámaras, sin medios de comunicación, es decir, una información privada de la cual no se haría difusión pública, y al día siguiente, violando ese acuerdo, que yo no sé si quedó implícito o fue un acuerdo que se tomó junto con el cuerpo diplomático, al día siguiente utiliza esa reunión, la transmite en cadena nacional de radio y televisión y los órganos de propaganda y de información de la presidencia de la República la hacen ver como una cadena que estaba transmitiendo una reunión que se estaba llevando a cabo en esos momentos. Si usted revisa los tweets que subió la Secretaría de Información y la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República y otras dos cuentas institucionales más que utilizan ellos, que es la cuenta de Presidencia de la República, SB, y Consejo de Ministros, en las cuatro cuentas estuvo diciendo, incluso también en los medios oficialistas como el noticiero El Salvador y Diario El Salvador, se estuvo diciendo que en esos momentos la cadena estaba transmitiendo una reunión que se estaba llevando a cabo en vivo, cuando fue una reunión que se llevó a cabo el día anterior, tanto que Bukele entiendo que cometió el exabrupto de decir buenas tardes y la cadena se estaba transmitiendo a las 8 y pasadas. Entonces nadie saluda buenas tardes cuando son las 8 de la noche. Pero bien, además de eso causó molestia, evidente molestia, como lo podemos ver en las redes sociales. Se molestó el embajador de la Unión Europea, se molestó el embajador de Francia, se molestó el embajador de la República Federal de Alemania, se molestó el embajador de Chile, se molestó la embajadora de Canadá, entre otros embajadores. Entonces, ahí uno cabe hacerse la pregunta, ¿por qué mentir? ¿Por qué no claramente decir
de haberles dicho a los embajadores que esa reunión se iba a grabar y se iba a transmitir como cadena nacional de radio y televisión. Por supuesto. ¿Por qué no decírselos? ¿Y por qué mentirle a la población y decirle que se trataba de una reunión que se estaba dando en vivo como para simular un apoyo del cuerpo diplomático al presidente Bukele, cosa que no es así? Cosa que no es así. Y hay un segundo elemento más que quiero analizar a raíz del comentario que usted ha hecho. Aparte de la mentira, habría que preguntarse, ¿y por qué el presidente de la República es el que tiene que informar sobre la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional, la destitución del fiscal general de la República, el nombramiento de nuevos magistrados y el nombramiento del nuevo fiscal? ¿Por qué el presidente de la República, si no fue el presidente de la República quien al menos formalmente lo hizo? Lo lógico hubiera sido que el presidente de la Asamblea Legislativa y su junta directiva convocaran al cuerpo diplomático para una reunión. O incluso que en la reunión no solo estuviera el presidente Bukele, el canciller y sus asesores jurídicos, los asesores de CAPRES, sino que también estuviera el presidente de la Asamblea Legislativa y algunos miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa. Es la Asamblea Legislativa la que formalmente tiene que dar explicaciones porque son ellos los que tomaron la decisión. No fue Bukele el que levantó la mano, aunque todo el mundo sabe que fue Bukele el que ordenó que se levantara la mano y el que ordenó y pidió, porque eso fue planificado en Casa Presidencial, tal como lo reveló el ex miembro de la comisión ad hoc, el doctor ad hoc para las reformas constitucionales, el doctor Fabio Castillo. El doctor Fabio Castillo, en una entrevista al diario de hoy, y en una carta que hizo pública, dijo claramente que ese proceso de destitución de magistrados y de fiscal y de nombramiento de nuevo magistrado y nuevo fiscal se decidió y se planificó en Casa Presidencial. Pero entonces, formalmente tendría que haber sido la Asamblea la que diera esta explicación y la que satisfaciera a los embajadores con sus argumentos las inquietudes que tenían sus propios gobiernos. Es que las inquietudes y lo que hemos visto en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación no son de los embajadores, han sido de los propios gobiernos. Además, Nayib no explicó por qué no llegó el encargado de negocios, que es el jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos, mientras nombran al nuevo embajador o la nueva embajadora. No explicó nada más, dijo que no había llegado. Y en ausencia de él, hizo referencia, por cierto, una pésima referencia, en la cual expresó un claro desconocimiento de cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos, cuando dijo que nadie se pronunció cuando el presidente Obama destituyó al fiscal republicano y el presidente Trump destituyó al fiscal demócrata y luego destituyó al nuevo fiscal que él había nombrado. No ha habido proceso de destitución. Trump no destituyó a ningún fiscal. Trump aceptó la renuncia de un fiscal por presiones de los congresistas demócratas, porque investigaciones realizadas por el FBI demostraron que el fiscal de ese entonces tenía vínculos con el gobierno de la Federación Rusa y además de eso tenía marcadas posiciones racistas y anti-inmigrantes. Además, a diferencia de El Salvador, y por eso es que hablo de un claro desconocimiento de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, a diferencia de El Salvador, el presidente de la República en Estados Unidos tiene la facultad de nombrar fiscal general de la República. Facultad que no tiene Nayib Bukele. Y lo mismo en el caso de la jueza. Y que eso usted lo explicó también en el programa anterior. La jueza conservadora que nombró Trump antes de terminar su mandato, lo hizo porque la jueza anterior que había nombrado Obama falleció y por lo tanto lo que hubo fue un relevo, una sustitución producto de un fallecimiento, no de una destitución. Son dos cosas completamente diferentes. Es mezclar
peras con manzanas, es desconocer la política exterior y cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Pero lo peor es que hubo un claro error diplomático, haberse referido a algo que había ocurrido en Estados Unidos en ausencia del jefe de la diplomacia estadounidense en El Salvador, que era el encargado de negocios. Ahora, quienes se han expresado en contra de lo que ocurrió el 1 de mayo son los gobiernos y se siguen expresando los gobiernos. Me permite, Mauricio, otra vez me están informando de que acaban de cortarlo y me apareció a mí también dichosamente lo estamos grabando a través de, lo voy a publicar el video una vez lo finalicemos nuestra charla. Hace un par de minutos me llegó la notificación de que se había cortado la transmisión. Quiero informarles, estimados amigos, aquellos que lo van a ver posteriormente, lógicamente, que hace aproximadamente menos de media hora ha salido una noticia en la cual el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó esta tarde instrucción formal con detención provisional contra el exdiputado de Arena, Norman Quijano, por el delito de fraude electoral. Quijano, además, es acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas y, sin embargo, por esta acusación no se dictaron medidas. Lo que estamos observando, y no es que estemos a la defensa de Norman Quijano, sino un hecho bien específico, lo que hemos venido denunciando antes del 1 de mayo. Una cacería de brujas se iniciaría de parte de la nueva Asamblea Legislativa con su nuevo fiscal y la nueva Corte Suprema de Justicia por órdenes precisas del presidente de la República, Nayib Bukele. Esto viene a corroborar de que lo que nosotros en algún momento manifestamos hoy es una realidad. Independientemente de si Norman Quijano es inocente o culpable, lo cierto es que nunca se hubiese dado si no se da por esta cacería de brujas y no tienen la intención de buscar justicia. Tienen la misma intención que tuvieron contra usted, Mauricio, cuando se inició todo este aparataje de un ataque judicial contra usted, lo que se llama el lawfare, en que los principales líderes de América Latina y del mundo, creo, los tratan de decapitarlos políticamente, tratan de sacarlos del teatro político para poder así eliminar adversarios. Y lógicamente, que quieran o no, Mauricio Funes, estimados amigos, sigue siendo la piedra en el zapato de la derecha salvadoreña. Y esa derecha ahora está bien centrada en el presidente de la República, Nayib Bukele. Entre algunas de las preguntas que hicieron, Mauricio, que ya no las tengo acá a la mano, pero me tomé, creo que me tomé para escribí alguna, pero estaban preguntándome algunos que escribieron ahí que se me quedó en la mente. Y le decían, ¿por qué Mauricio, no, usted, Mauricio, nos puede decir qué sucedió o que sí es cierto que ya desapareció la famosa partida secreta en el gobierno del presidente Nayib Bukele? ¿Y qué significa eso de que esa partida secreta fungió durante su administración y la administración del profesor Salvador Sánchez Serén? Tengo 10 minutos, tengo 10 minutos para que conversemos. Dos cosas. En referencia primero a lo que usted mencionó del caso Quijano. Mire, yo tampoco estoy defendiendo al exdiputado Norman Quijano, ahora diputado ante el Parlacen. Pero si usted se fija, el caso se ha construido sobre la base de las declaraciones de un testigo criteriado, un criminal ya condenado, un jefe de pandilla ya condenado, que habló de esta reunión y que lo incriminó. Y ese es el proceder que ha tenido la Fiscalía desde hace mucho tiempo, que comenzó con Douglas Meléndez y que Raúl Melara lo continuó y que seguramente Rodolfo Delgado lo va a seguir haciendo. Y es construir casos armados sobre la base de pruebas débiles. Y no obstante, el órgano judicial resuelve
iniciando procesos de instrucción y decretando medidas de detención. Eso es lo que más me preocupa. Por eso digo, no estoy defendiéndolo. Bueno, contra mí también hay una acusación por haber promovido las negociaciones con pandillas en la llamada tregua con pandillas. Y yo he insistido que nosotros no negociamos con ninguna pandilla. Los que negociaron y tomaron acuerdos fueron los pandilleros entre sí, con la mediación de Monseñor Fabio Colindres y de Raúl Mijango, y con la observación del secretario general de la OEA y el embajador de la OEA en El Salvador, el señor Anchieta, que es en estos momentos el responsable de las CICIGAS. Pero bueno, eso lo menciono. Ahora, lo que sí me parece desproporcionado es que hayan decretado detención en contra de Quijano y sin embargo no hayan hecho lo mismo con Ernesto Mason, que está siendo acusado por el mismo delito. Ni hayan hecho lo mismo con Arístides Valencia, exministro de Gobernación del segundo gobierno, el FMLN, con Sancho Serén, que también está siendo acusado por el mismo delito. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a la partida secreta. Miren, la partida secreta no existe desde el 2010. Luego que una sentencia de la Sala Constitucional anuló lo que se dio en llamar la partida secreta o partida de gastos reservados. ¿Y por qué se llamaba partida secreta? Porque era una partida que le permitía al gobierno en turno y particularmente al presidente de la República a través del ministro de Hacienda hacer transferencias presupuestarias sin consultarlas con la Asamblea Legislativa. Y entonces todas las economías de salarios, como se llama a los presupuestos no ejecutados por los diferentes ministerios, por las diferentes carteras del Estado, el gobierno de la República, a través del ministro de Hacienda y siguiendo órdenes del presidente de la República, podía trasladar esos recursos a Casa Presidencial. Hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional en el 2010, a inicios del 2010, no recuerdo si fue febrero o marzo, que anuló esa posibilidad y eliminó lo que se daba en llamar en ese momento partida secreta. Ahora, nosotros teníamos gastos reservados, pero los gastos reservados eran auditados y siguen siendo auditados. Y no hubo movimientos discrecionales. Si teníamos necesidad de mover recursos de un ministerio a otro, de un ministerio a Casa Presidencial, o incluso si teníamos necesidad de mover recursos provenientes de la cooperación para reforzar programas de Casa Presidencial, eso era consultado con la Asamblea Legislativa. Ahora, Bukele, por supuesto, en un afán propagandístico, dijo que él iba a eliminar la partida secreta que había seguido funcionando en tiempos de Funes y en tiempos de Sánchez Serén. Él no ha eliminado absolutamente nada. Él sigue teniendo gastos reservados. Lo único que en lugar de llamarle partida de gastos reservados o gastos reservados de la Presidencia de la República, los ha metido, esos fondos los ha metido en la partida de gastos administrativos de la Presidencia de la República y en partida de gastos administrativos de diferentes ministerios. Yo le pongo un ejemplo. La partida que creó Rogelio Rivas y que le llamó Fondo de la Presidencia es en el fondo una partida de gastos reservados, porque movió recursos que estaban destinados a la inversión y a la compra de bienes y servicios de la Policía y de la Dirección General de Migración hacia una partida que yo no sé si fue autorizada por el ministro de Hacienda y yo no sé si estaba autorizada por el presidente de la República. Eso lo tiene que investigar el fiscal general y yo hubiera esperado que Raúl Melara abriera un expediente de investigación en contra de Rogelio Rivas, ya sin necesidad de pedirle permiso a la Asamblea Legislativa porque no es ministro, ya no es más funcionario público y por lo tanto no tiene que llevar a cabo un antejuicio para despojarlo de su fuero. Y sin embargo no lo hizo. No lo hizo. Y tampoco Nayib Bukele presentó un aviso, como dijo que lo iba a hacer,
como dijo que lo iba a hacer para todo aquel funcionario que tocara un tan solo centavo de dólar de los fondos de emergencia para la pandemia, él mismo los iba a meter preso. Y no ha presentado hasta la fecha ningún aviso, y mucho menos creo que los presente ahora con el nuevo fiscal y en el contexto de esta nueva ley que está impidiendo que se lleven a cabo procesos administrativos y procesos judiciales penales en contra de funcionarios que hayan manejado recursos para la pandemia. Entonces, frente a su pregunta, si es que la partida secreta ya no existe, lo que existe son gastos reservados y Nayib no ha eliminado los gastos reservados de la Presidencia de la República. Lo que ha hecho es que en el presupuesto los ha distribuido en diferentes unidades administrativas de diferentes ministerios donde funciona la discrecionalidad. Y lo que ha hecho es, con esta nueva ley, pasar por encima de la LACAP y pasar por encima de la rendición de cuentas. Si es que miren, mi gobierno y el gobierno de Sánchez Serén estábamos obligados a rendir cuentas de los fondos que cada gobierno administró. Estábamos obligados a rendir cuentas. Si nosotros hubiéramos enfrentado una crisis como la crisis que ha debido enfrentar el gobierno de Bukele con la pandemia, hubiéramos tenido que dar cuenta a la Corte de Cuentas de la República y a la Asamblea Legislativa que autorizó los préstamos de la utilización de los mismos. Y sin embargo, este gobierno se ha negado y ha declarado reserva para el plan de vacunación, para el plan de la primera infancia, para el plan de salud, para todas las compras y adquisiciones que ha hecho el gobierno durante la pandemia. Entonces, en el fondo, ¿qué es esto? En el fondo tiene una partida de gastos reservados. Tiene gastos reservados de los cuales no da cuenta y uno no sabe en qué pueden haber sido utilizados. Incluso que están siendo malversados, como lo pidió la Comisión de la OEA, las CICIES, que la Fiscalía investigara y que seguramente esos expedientes de investigación, hoy con esta nueva ley, este nuevo fiscal, Rodolfo Delgado, va a mandar al archivo o sencillamente va a cerrar esos expedientes de investigación. Gracias, Mauricio. Hemos llegado al final del programa, siempre pidiéndoles las disculpas a nuestros amigos que nos escuchan en vivo, pero ahora tenemos la grabación, la vamos a subir y para que escuchen la finalización de su aporte de este día. Mauricio Funes, gracias por su aporte y seguimos en contacto para el próximo lunes. Veremos cómo podemos resolver esto, porque esto sí, hoy sí ya me huele a un boicot, porque no puede estar ocurriendo lo mismo. Ahora ni siquiera he compartido con más de 10 grupos. Eso significa que yo no he quebrado ninguna regla. Así que vamos a entendernos de otra manera, vamos a averiguar qué sucedió y vamos a tratar de resolver este problema. Ahorita ya empecé a recibir algún comunicado de alguien que me dice, vamos, yo te puedo ayudar en cómo resolver este problema y vamos a ver qué tipo de solución le damos. Mauricio, gracias por estar en el programa, gracias por estar en Mauricio Funes Sin Censura, gracias por estar en la extensión, en el análisis que hacemos una vez que usted finaliza su disertación. Bueno, gracias a usted, gracias a la oportunidad y a mí no me cabe ninguna duda, estos problemas técnicos ya sobrepasaron el límite de lo permitido y está detrás de ellos el interés de bloquear técnicamente, valiéndose de la tecnología, programas que son críticos para el gobierno de Nayib Bukele. Porque si usted no ha quebrantado ninguna norma comunitaria de Facebook en su plataforma, ni tampoco hemos tocado un tema utilizando palabras soeces, ofensivas, donde estemos dañando la integridad de las personas a las que nos hemos referido, entonces, ¿por qué sacar el programa del aire? ¿Por qué sacar el video del aire? ¿Y por qué obstaculizarlo? De todas maneras, les deseo suerte en ese esfuerzo y yo que he sido periodista durante más de 25 años y enfrenté este tipo de presiones, por supuesto en otras condiciones, en otras circunstancias, y
estamos hablando de la televisión abierta, no me extraña que aquellos que se encuentran en el poder y que se sienten de alguna forma aludidos y cuestionados por los programas que usted lleva a cabo y por lo que dicen sus invitados, no me cabe ninguna duda que puedan llegar incluso a querer bloquear el programa. Suerte en ese esfuerzo, muchas gracias y un saludo a todos los que nos han visto y oído en este programa. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.